Vamos a hablar de otras de las consecuencias no tan visibles de las limitaciones de ingreso a la República Argentina por parte del gobierno nacional, gobierno que dice que va a mantener las restricciones por 4 semanas, pero que podría flexibilizar el arribo de aeronaves. Esto, por supuesto, es un desquicio. Ustedes saben que la programación de los vuelos requiere de tiempo, ordenar tripulaciones, ordenar equipo, una serie de cuestiones. El doctor Hugo Magonza es director general del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, el CEMIC. Magonza, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día a la audiencia también. Bueno, vamos a hablar de otra cuestión, en este caso ahora, esta cuestión del DNU que impide elegir servicios médicos, algo que, bueno, parece ser que estamos en esta vía, que es la vía de las resoluciones por DNU o resoluciones administrativas, como es el caso yo asociaba con el tema de lo que está pasando también con la llegada de elementos médicos desde el exterior por la restricción de vuelos aéreos. Pero este tema sorprendió y mucho a todo el sector, ¿verdad, Hugo? Sí, la realidad es que es un tema que estaba dando vueltas hacía mucho tiempo como una iniciativa, un pedido, una solicitud que tenían los gremios de tener un periodo prolongado de un año para que la gente quedara en su obra social de origen, vendría a ser de la rama de la actividad en la que inicia su actividad laboral. Pero este tema no iba prosperando y de repente un día a la mañana nos encontramos con que hay un decreto que lo reglamenta, que es un decreto que reglamenta nuevamente un viejo decreto del año 98 donde ya este tema había sido tratado y había como una mayor libertad en cuanto al proceso de la elección de la obra social por parte de los empleados o trabajadores que inicien su relación laboral. Para decirlo de una manera más sencilla, antes usted iniciaba la relación laboral y en el momento en que iniciaba la relación laboral podía elegir lo que se llamaba haciendo opción del cambio. Que esto era una cosa muy loable en ese sentido porque le permitía a la gente elegir por conveniencia, por región, por servicio, por calidad, por deseo personal del trabajador, le permitía elegir la obra social que le resultaba más conveniente. Esto ahora no. Entonces, hay a veces la gente se molesta porque uno dice, se restringió un derecho, pero bueno, era un derecho que existía y ahora está restringido. Bueno, por lo menos está restringido un año. Si uno se toma el término de la normativa en forma textual, es eso, ni más ni menos. Claro. Y esto, digamos, por supuesto que es una alteración de las reglas de juego, ¿no? Claramente. Al individuo, al que ingresa a una tarea, o más que eso, digo, porque también hay otro problema, por ejemplo, con los monotributistas, ¿no? El monotributista suele terminar en alguna prestadora que ni siquiera eligió y se la determinan por una suerte de random que nadie entiende mucho cómo funciona, ¿no? Bueno, aquí hay un problema siempre hay un problema en la República Argentina con la redacción de las normas, que no son sumamente claras en la manera en que son redactadas. Bueno, habrá que ver la reglamentación de este decreto, a ver qué dice, pero en realidad este texto como está redactado hoy dice específicamente aquellos que inician en su artículo 13 una relación laboral. Y aclaro el tema que cuando dice inicio una relación laboral, tiene que ser una relación laboral formalizada. En este caso, los monotributistas no deberían entrar, por cómo está redactado el decreto. Vamos a ver qué dice la reglamentación del decreto, ¿no? Eso, otra cosa que habrá que esperar y siempre genera una nueva incertidumbre y otra vez un problema de la interpretación de las normas, que es un tema que en la República Argentina es grave para todo el mundo, la inseguridad normativa, y no le cuento en el sistema de salud. Pero bueno, en ese caso, si uno se atiene a lo que dice este artículo, aquel que inicia su relación laboral es un trabajador formalizado. Y al ser un trabajador formalizado dice que tiene que permanecer él y su grupo familiar, que no lo dice pero se entiende que es así, un año en la rama de la actividad donde inició la nueva, no lo dice nueva, pero es la relación laboral, obviamente es nueva relación laboral,
deben permanecer en esa obra social un año hasta poder hacer el derecho a opción y volver a elegir a su gusto, necesidad o deseo, el cambio a otra entidad. O sea, yo lo que digo, que a lo mejor tampoco se puede entender muy bien por la redacción, pero lo dejo como una inquietud, es que si una persona cambia de trabajo, o sea, interrumpe una relación laboral, pero dentro de la misma rama de la actividad, podría tener ese año como un año a cuenta. O sea, pongámosle que en el rubro de la gastronomía, Mar del Plata, yo sé muy bien que tiene un rubro de gastronomía muy fuerte, bueno, ahora un poco golpeado por todos los temas de la pandemia, pero pongámosle que alguien está trabajando en alguno de los restaurantes de Mar del Plata. Entonces, estás en la obra social de gastronómicos. Tiene un año de trabajo, o sea que ya tiene derecho a hacer la opción de cambio. Lo tiene como un acúmulo. Si se cambiara de actividad, si se cambiara de trabajo, pero no de actividad, o fuera a trabajar a otro restaurante, ese año le queda como un crédito, lo tiene como un acúmulo del transcurso de lo que dice el decreto. Pero si cambiara de rubro, fuera a una empresa, digamos, a un comercio, saliera de gastronómico, si fuera al gremio de comercio, cambió de actividad, con lo cual el periodo se reinicia, o sea, ese tiempo de la relación laboral empieza a contar de vuelta. O sea que si esta persona durante 5 años, supongamos que no entremos a complicar la cosa con la tercerización o derivación de aportes, mantengámoslo más sencillo para que la gente lo pueda entender, que la gente se quedó en su obra social de origen y recibió los servicios de su obra social de origen, por ejemplo gastronómicos. Estuvo trabajando 5 años en ese rubro. Cuando cambió, tiene que empezar de nuevo en la otra rama de la actividad, por ejemplo, en comercio. Eso quiere decir que tiene que empezar, se reinicia el periodo y durante un año no puede, por ejemplo, si que estaba conforme con los servicios de su obra social anterior, que era gastronómicos, y se viene a continuidad en la atención de su grupo familiar y de él en particular, se va a ver interrumpida porque tiene que reiniciarse en la otra obra social, porque tiene que estar un año en la obra social del origen de la actividad a la que dio esta nueva relación laboral. Sí, claro. Bueno, esto que puede ser un galimatías para la mayor parte de nosotros es todo un problema. Quería preguntar por una cuestión conexa. En octubre del año pasado, distintas organizaciones que están vinculadas a la actividad de la prestación médica denunciaban que había aumentos del 1.187% en fármacos esenciales como relajantes musculares, sedantes, analgésicos para la atención de pacientes con COVID-19. Usted hacía una cita al respecto de una inflación creciente y costos de prestación congelados. ¿Dónde está esa variación al día de hoy? No, ese número quedó en ese momento. Ese número después fue regulado por el gobierno, quedó en aproximadamente el número como usted lo acaba de decir. Hubo fármacos que aumentaron entre el 350 y el 1.350, 1.400%, y el gobierno en ese momento intervino y fijó precio, pero lo mantuvo en el precio en que estaban a marzo de este año, con lo cual esos valores son los que se están pagando en este momento. Con el correr del año 2020 y 2021, estamos hablando de aproximadamente 12 meses desde que había empezado la pandemia, o sea, en término de un año, y estamos hablando de unos fármacos que son realmente determinantes en el tratamiento de los pacientes que están en las unidades de cuidados críticos y particularmente en aquellos que están en asistencia respiratoria mecánica, que necesitan de anestésicos, hipnóticos, claro, analgésicos, porque el paciente debe estar relajado durante el periodo que está intubado y conectado a lo que sería un respirador. Claro. Entonces, ese fármaco no solamente aumentó el precio en esa proporción, y es el número, no es que no hay ningún error, sino que aumentó enormemente el consumo. Claro. Porque estos son medicamentos que se usaban habitualmente en este tipo de pacientes, pero la frecuencia de uso era mucho menor porque había muchos menos pacientes internados
respirados con COVID, porque esa enfermedad hace 1 año y medio atrás no existía. Se usaban habitualmente para este tipo de pacientes y se usaban las anestesias. Y las anestesias son, como ustedes saben, son periodos más cortos, a lo mejor son 2 horas o puede ser a 8 horas si es una cirugía muy compleja, pero nunca 24 horas al día durante más de 20 días, que son los tiempos en que hoy los pacientes críticos, como son los pacientes COVID que van a las unidades de cuidados críticos y están bajo asistencia respiratoria mecánica, son pacientes que están durante un periodo muy prolongado internados. Y por eso estaba el problema de la ocupación de las camas críticas, que es un indicador que mirábamos durante todos los días para ver que no nos pasáramos del nivel máximo de capacidad, porque eso implicaba que si nos pasábamos del nivel máximo de capacidad de camas críticas, la gente no se iba a poder atender. Y la realidad es que por lo menos por ahora esa situación en los 2 periodos más críticos que pasamos, la primera ola el año pasado y ahora recientemente, yo creo que el sistema de salud, tanto público, privado como el de la seguridad social, en general ha dado una respuesta más que satisfactoria en el medio de una situación económica pero muy complicada para el país, pero enormemente complicada, con una deficiencia estructural de recursos de hace más de 20 años y obviamente agravada con la pandemia. Sí, bueno, debo decir, comparando con situaciones de otros lugares, concretamente tengo referencias directas, muy directas, de la ciudad de Nueva York, de lo que pasó en las primeras semanas, en los primeros meses, y hago por la mía un comparativo, puede tener algo es sumamente empírico, ¿no? Me parece que el sistema argentino respondió mejor que el sistema de la ciudad de Nueva York, con la diferencia de capacidad de prestación, y ahí la diferencia la tiene que haber hecho la calidad humana de los equipos que participan, ¿no? José Luis, no tenga ninguna duda. Hoy ustedes nos llaman por la preocupación en este tema de la opción de cambio, que realmente es un tema la verdad que para quien tiene que ejercer un derecho, es un derecho que tenía, que ahora está restringido, es un problema claramente, pero estamos dentro de un mega problema, que es la subsistencia del sistema de salud, como ustedes lo conocen. Sí. Yo hace muy poco la trataba de explicar. Hace 20 años que se viene desfinanciando al sistema de salud en forma progresiva. Hoy acabo de leer a la mañana, se cerró una clínica en San Pedro, tuvo que derivar a los pacientes. En el proceso de la derivación fallecieron 2 pacientes que tenían COVID. En Córdoba, porque yo pertenezco a la UAS, a la Unión Argentina de Salud, así que tengo contacto con todas las instituciones privadas, prestadoras y financiadoras del país. En Córdoba se cerraron 200 entidades prestadoras de servicios de salud de distintos niveles, ambulatorios, centros de diagnóstico y centros de internación. Y lo que está pasando hay un proceso lento, porque tiene muchos años, pero progresivo de deterioro del sistema sanitario privado particularmente. Y a esto hemos llegado a lo largo de todo el tiempo con una suma enorme de errores que se han cometido con el sistema de salud. Entre ellos, el sistema de salud, mire, yo le voy a dar un dato para que usted tenga una idea. Hay normas que rigen el sistema sanitario, o sea, cómo uno debe funcionar dentro del sistema de salud, que están en la página del Ministerio, que son 30.000, de distinto rango, entre leyes, decretos, resoluciones, normativas de términos generales de los ministerios. O sea, está lleno de normas que son después a veces contrapuestas y muy difíciles de cumplir. El sistema de cobertura médica ha sido de una manera atacado en la medida del financiamiento por 2 factores muy determinantes. No sé si tiene tiempo. Sí, dígame. 2 palabras. Cuando se produce en el año 96 la promulgación de la ley de extensión del PMO a las empresas de medicina privada, que significó que todas las personas que estaban en el sistema privado tenían que dar como mínimo la cobertura que daban las obras sociales, ese día se hizo
sin que nadie lo supiera, en ese momento no, tampoco lo supimos nosotros comunicar adecuadamente, se produjo un traslado clarísimo de responsabilidades del Estado hacia las entidades, pero en realidad es hacia las personas, porque las personas son las que pagan con su cuota los servicios. Pero eso no, como si esto fuera poco, diciéndolo de una manera comercial, cada año se le fueron agregando coberturas que tiene la obligación, en este caso de la legislatura, de decir, bueno, si vamos a agregar una cobertura por el tratamiento de una enfermedad específica o por la cobertura de un medicamento o un tratamiento específico, deberíamos definir, generalmente siempre de altísimo costo, deberíamos definir de dónde salen los fondos. Nunca se definieron de dónde salen los fondos. ¿De dónde terminaron saliendo los fondos? Salieron de los propios ingresos del sistema de salud. Y hoy está atacado el sistema de salud privado, yo le digo, aumentó desde la regulación hasta el 31 de diciembre del 2020, o sea, de diciembre del año pasado, las cuotas aumentaron en el 1.054%, pero el costo de salud aumentó arriba del 1.850, entre 1.850 y el 1.950 según los indicadores que tomen. Y el consumo de los medicamentos de alto precio, que le llamo yo porque el costo no lo conozco, aumentó el 3.050%. Y esto no afecta solamente a la medicina prepaga, le pega de lleno también a la seguridad social. A esta seguridad social que estábamos hablando hace un minuto, que teníamos un problema con las restricciones, también tiene un problema severo de subsistencia. ¿Por qué? Porque los salarios, que son los que le generan los recursos a las obras sociales, también están muy retrasados respecto del costo de la canasta prestacional que las propias obras sociales, con los fondos de los trabajadores, tienen que hacer frente. No sé si fui claro. Es muy claro y es parte de lo que nos gusta poner en atención de la audiencia para que se entienda, ¿no? Porque, por supuesto, cualquiera que recibe un aumento de una prestación putea, porque su propia plata no le alcanza, pero las cosas tienen una lógica y el problema de esa lógica es que el país está completamente desfasado en sus términos económicos. Lo que usted acaba de revelar es sumamente interesante para tener en cuenta. Le agradezco y lo seguiremos conversando. Muy amable y buena jornada. José, muchísimas gracias y siempre a disposición. Bueno, Hugo Magonza, director general del CEMIC.